Esto es el podcast de análisis político nacional e internacional desde Valparaíso. Gracias Valparaíso TV por tenernos en tu canal. Y hoy contamos con un invitado de excelencia, por fin en este... No, compañero. Por fin hay uno que sabe. Muchas gracias. Realmente extraordinario. Gracias Andrés Aguirre, Bueno, sociólogo, gracias por doctor el en adjetivo. Historia de Economía de la Universidad de Barcelona. No, viejo, estamos en Barcelona ya. Hemos tratado de hablar de política internacional nosotros, cierto líder, algo hemos hecho, pero hoy día me acompaña un experto. Bueno, trataremos de llegar a la altura de expertos. Sí, por supuesto. Bueno, saludo a todos los que están viendo y démosle. Sí. Comencemos. Tuvimos cerca de 60 viewers de la reacción de los chilenos a la protesta de los jubilados en Argentina. Agradecemos a 50 personas. Aguante. Y déjenos sus comentarios, por favor, de qué les parece la política internacional, nacional. Hoy, especial de internacional. Tenemos muchos temas que conversar. A ver, recapitulemos un poco. 2025. El caos de la política internacional. Surgen héroes, villanos, se juntan, se desjuntan. Sale China, sale hay como una farándula internacional. Hay como personajes que pueden gustarte o no gustarte, pero son del inventario de la política internacional. Está Putin, está obviamente Trump, está Claudia Sheinbaum, está Bukele. Esta semana salió que Bukele preguntó a Grok, la inteligencia artificial de X, le preguntó quién es el presidente más popular del mundo y le respondió Claudia Sheinbaum. ¡Apa! Quedó de huevón ahí Bukele. Oye, Andrés, ¿usted sabe algo de política internacional? Tú te puedes estudiarme ya. No necesito. Andrés. Ya puedes estudiar. Dime. ¿Qué podríamos decir de lo que ha estado pasando con este concierto caótico internacional 2025? ¿Comparte con nosotros este escenario de...? Como la definición de un periodo caótico a nivel geopolítico, a nivel internacional, absolutamente. ¿Sí? Lo está haciendo así desde la llegada de Trump al gobierno estadounidense, sin duda. Sí, bueno, eso se manifiesta en distintas áreas, es decir, entró para hacer cosas Trump, no vino simplemente Vino a mover el tablerito. Claro, vino a modificar lo que se venía haciendo por las élites globalistas comúnmente y sobre todo en el Partido Demócrata en distintas dimensiones, ¿no? En lo cultural, en temas de género, pero sobre todo entró con lo económico y lo geopolítico en las relaciones de frenar la guerra de Ucrania. Entró con aranceles. Y entró con aranceles para imponer aranceles frente a sus competidores, seguramente pensando en evitar el déficit comercial estadounidense, que ha sido ya durante décadas un problema para la economía estadounidense, y seguramente también pensando en que el poder global estadounidense está siendo superado no solo en términos de militares, por lo que aparece en Rusia o por lo que aparece China. Oye, pero sobre todo por términos económicos, en la falta de producción. Tú hablabas algo de eso en los podcasts pasados, que una suerte de desvanecerse el imperio, o sea, guardando las proporciones, pero como que ya Estados Unidos... Es que comentábamos a propósito de la llamada de Trump con Putin, la llamada que tuvieron la semana pasada, sí, Trump con Putin. Que hablaron más de 2 y 3 horas. Hablaron casi 3 horas. Según se dijo al público, se comentó, pero puede ser que sí. Claro, y ahí recomendábamos un canal donde el caballero decía que esto es ya el paso inequívoco a un mundo al menos tripolar, donde está Estados Unidos, Rusia y China. Y hay datos que lo avalan. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de la idea de que Trump es un destructor del siglo XX, o al menos de la segunda mitad del siglo XX? Se saca a Estados Unidos de la OMS, dice salir del Pacto de París, pone en aprieto a la OTAN, casi como que fuera inservible, hace las paces
hace un acercamiento inédito a la superpotencia enemiga de mitad del siglo pasado en adelante, Ideológicamente y ideológicamente. simbólico. El acercamiento con Rusia. Claro. El acercamiento con Sí, Rusia, Sí, sí. el alejamiento de Estados Unidos de Europa. Sí, sí, todo eso es real. Claro, lo que hay ahí es que Estados Unidos, y en el caso de lo que representa Trump, Estados Unidos está dividido, ¿no? Se habría que partir por ahí. Hay tendencias prácticamente por la mitad, ¿no? El Partido Demócrata, que tiene una línea determinada, y la sociedad como que grupos sociales y movimientos que responden al Partido Demócrata, y otros al Partido Republicano, que en este caso Trump trasciende al Partido Republicano incluso, y en lo cultural podemos decir de un perfil más tradicional, ¿no? Que se enfrenta con la política de género, con la Claro. política, ya con el radicalismo de género, ¿no? Con las ideas que se han ido inculcando en los últimos 20 años sobre ese tema de género, y que para mucha gente ya está como desvirtuando lo que podría ser la reproducción humana o el tema de la familia como entidad en el cual se genera la propia reproducción humana, ¿no? Entonces, Yo desde el día eso, que van hablando voy a buscar ya. algunos videitos para que en cualquier momento Perfecto. los revisemos. Desde ese lugar, en estas dimensiones, ya hay una diferencia importante, y sobre todo en lo económico, es decir, lo que es la idea de la gente demócrata, y Biden es un pensamiento política, económica, financiero, ¿no? El globalismo financiero internacional que privilegia lo que es las finanzas, los fondos de inversión, el manejo de los mercados de capitales por sobre la producción en el país, ¿sí? Por sobre las actividades productivas propias de Estados Unidos, que Estados Unidos en los últimos 50 años, desde Bretton Woods, desde el acuerdo de Bretton Woods en la Segunda Guerra, y en los últimos 50, desde la salida del dólar como moneda de reserva internacional y la llegada en relación al oro, me refiero, Estados Unidos es un país de déficits y déficits comerciales, porque se produce en un gran importador, y esto es un tema más técnico económico, pero lo que pasa es que ahí, claro, lo que sucede es que Estados Unidos tiene la ventaja, o algunos llaman el privilegio exorbitante, o el bono hegemónico, que está en el tema del dólar. Es decir, Estados Unidos tiene la máquina del dólar, por lo tanto puede emitir dólares e endeudarse en dólares, y tiene la capacidad también de esos dólares generarlos, ¿no? A través de la impresión de los dólares Y no necesariamente propios. basado en un recurso No mineral, necesariamente basado en recursos naturales, ni en materias primas, ni en el trabajo propio, ni en la industria. Podría llegar. Eso es lo que y esa es la idea de vivir así, a través de la deuda, es lo que el Partido Demócrata venía haciendo desde la crisis del 2008, sobre todo, de forma muy pronunciada. Es decir, el salvataje a los bancos, todo el tema de muy grande to fail, demasiado grande para caer, que fue con la crisis del 2008. Ahí se toma la política que Estados Unidos en el fondo se preocupa por evitar que los bancos caigan en esa crisis que hubo en 2008-2009, a través de un incentivo de dinero, que gasto público pero financiado por emisión. Y toda esta dinámica globalista financiera está pensada así. En cambio, lo que Trump ve que eso va a llevar al colapso económico de Estados Unidos, porque quizás hay una visión económica distinta, que es que la economía en realidad es producción. No necesariamente republicano. Trump es más que el Partido Republicano. Ahí toma distintas visiones de distintos grupos sociales, y sobre todo hoy en día algunos tecnócratas como Musk, ¿no? O Peter Thiel de PayPal, etcétera, o más con el tema de la inteligencia artificial. Pero más allá es como un movimiento productivista, diría yo, que ve la economía, que tratar de salvar la economía estadounidense de estas crisis de la desindustrialización y del endeudamiento eterno. Porque ese endeudamiento eterno favorece al final de cuentas a los bancos, ¿no? Y son los bancos, la gran banca internacional, la que está ahí más en el plano financiero, vinculada con el Partido Demócrata. Eso hoy en día, ¿eh? El Partido Demócrata en la década del 50 era otro, en la década del 1920 era otro. Pero estamos hablando de los últimos 30 años, con la globalización, con esa producción, aquí termino, se traspasa a China. China es el taller del mundo hoy, en la fábrica global, y Estados Unidos pierde ese lugar. Entonces, lo que Trump busca es equilibrar ese proceso, creo yo, para que Estados Unidos no solo sea un país que esté endeudado, sobreendeudado, o que viva en esa lógica financiera, sino que se preocupa de su población y de su industria y de su economía productiva.
son distintos fenómenos, está lo cultural, lo social Tremendo análisis. y lo económico, ¿no? Gracias por estar en este podcast. No, por favor. Buenísimo. Es que para nuestra audiencia sirve mucho la profundidad que estáis diciendo el análisis. Nosotros, yo creo, Oliver, no sé si te pasa, pero tenemos curiosidad, más no aún una capacidad más reflexiva, profunda, ¿cachai? Como, y bueno, no sé si te pasa, a mí me pasa eso, al menos cuando te escuchas decía, oh, es verdad todo lo que hemos hablado, pero a un nivel... Sí, quiero hacerte una pregunta, pero la voy a hacer más adelante, entonces quiero encauzar con otra pregunta hacia allá. ¿Qué relación tiene, encuentras tú? Porque al final esto es como una malla que se tira un hilito de la malla y se tira Sí. en todos los nodos, se produce cierta tensión. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el tema de la guerra de Ucrania? Sobre todo con la forma en que se está terminando, entre comillas, entre paréntesis, signo de pregunta, que se está terminando con la guerra, y cómo eso tiene que ver con la política interna y las cuentas que le tiene Donald Trump al gobierno de Biden y a los demócratas. Comentarios, Interesantes preguntas. Sí, ahí hay mucho tema también, claro. A ver, la relación de Trump primero habría que verla con Rusia, ¿no? Es decir, las conexiones que hay con Rusia para que, a diferencia de Biden, en vez de apoyar absolutamente a Zelensky o el tema de Ucrania, pasa que Ucrania, todo esto viene del 2014, donde fue el Maidán, el golpe de estado que se le dio al gobierno ucraniano, y Ucrania aún más, bueno, esto como historiador solemos explicarnos la realidad a partir del tiempo y del desarrollo histórico, y pues siempre vinculada a la Unión Soviética, por lo menos de hace más de 400 años. Perdón, a Rusia, y la Unión Soviética posteriormente a partir de 1917. Entonces lo que era el Imperio Ruso antes. Entonces estamos hablando de 400 años. Entonces Ucrania siempre fue parte de Rusia, al menos durante 4 siglos. Entonces era más bien una sensación de una guerra civil lo que se estaba dando internamente entre lo que pasó en Ucrania cuando llega al poder las facciones más de extrema derecha ucranianas, ¿no? Muy vinculada al nazismo, pero de una manera proto-nazi, o neo, para algunos también puede ser neonazi. Y empezó a hacer la rusofobia, es decir, el supremacismo frente a lo ruso. Y eso fue también vinculado con una idea que había detrás de lo que era Estados Unidos antes de Trump, es decir, en el 2019, la Rand Corporation emite un informe que es como, tiene el título de, bueno, te lo puedo decir en español, para lo que en inglés es una palabra que es difícil de conjugarla, porque tiene muchos sinónimos, se llama Extended Russia. De hecho, te iba a preguntar cuál es la Rand Corporation. La Rand Corporation es una entidad muy clave en los asuntos militares y políticos estadounidenses a nivel de la geopolítica. Es la que es como un think tank que le llaman, ¿no? Claro. Que está muy vinculado con el Pentágono y con todas las decisiones gubernamentales a ese nivel. Y ese informe está disponible en internet, está por forma de abierto, digamos, se puede acceder. Y ahí se plantea todas estas ideas de a Rusia empezar digamos, acosar a Rusia poco a poco. Un elemento clave es esta guerra, generar esta dinámica de conflicto con Ucrania, porque Ucrania, como te digo, es un país hermano de Rusia, muy vinculado, y entonces a través de esa dinámica debilitar el Estado ruso. ¿Y por qué? Porque Rusia es un país gigantesco, tiene 12 usos horarios, tiene 17 millones de kilómetros, ¿sí? 17 millones de kilómetros cuadrados y tiene un arsenal de recursos naturales tremendo. Entonces, todos esos ideólogos de ese movimiento globalista financiero cercano al Partido Demócrata del 2019, ya se empieza a pensar este evento de la guerra de Ucrania. Se piensa así y eso se puede leer. Trump viene de la otra lógica, de la otra idea del Estado. Un poco ahí claro, de ahí viene esta cercanía con Putin. Bueno, también 2017 también están vinculados, porque representan como un proyecto global diferente.
Eso no quiere, es decir, en lo económico sobre todo es diferente y también lo hemos hablado en lo cultural, pero eso no estamos diciendo que es mejor ni peor que el otro, pero tal vez por lo menos al preocuparse de la economía real y de la economía productiva, al menos de Estados Unidos, sí. Y es un proyecto que parece que no quiere, al menos en Europa o en la zona de influencia aquella, es generar guerras o conflictos armados, pero lo que sí tiene un punto muy cercano al sionismo internacional, eso no se puede negar, y en el caso del conflicto en el Medio Oriente, pero ahora estamos hablando de Europa. Y en Europa sí que se ve esa situación y por eso está más cerca de Rusia. Por eso que es relevante para Trump terminar con la guerra de Ucrania, porque ahí está afectando todos los intereses que estaban detrás, que son en el fondo los intereses financieros globalistas que venían de arrastre con el Partido Demócrata, y a la vez también tiene intereses en lo que es las tierras raras o la minería, la minería también escasa que hay en la zona de Ucrania. Pero sobre todo evitar ese conflicto con Rusia y asumir en cierto modo lo tripolar. Tratar de asumirlo. Y de ahí viene como eso de la desglobalización. Pero como que lo empieza a entender que Estados Unidos, para salvar su poderío y no seguir en decadencia, tiene que llegar como a este acuerdo tripolar en el fondo. A nivel económico, a nivel político, y eso significa respetar también la entidad de Rusia. Es lo que se está. El Jalife, Alfredo Jalife, que es geopolítico, sí, es muy interesante, que es lo que se está mostrando hoy en día, que es como la visión que tiene hoy en día estos tres estados. Bueno, está ahí El estado ruso, el estado chino y Estados Unidos con Trump. No con Biden, evidentemente. Eso sería más o menos, pero no, es interesante, que yo creo que una arquitectura muy es complejo, pero la no, sí. Y generen preguntas. Ahí Andrés va a estar disponible también a un poco hacer conexiones o de nuestra audiencia. Por supuesto. Distinguido. Una pregunta. ¿En qué universo paralelo se puede explicar esta pregunta como cierta? Opa. No sé, digo yo. Que la Unión Soviética terminó una guerra mundial y evitó otra. Digo, la tecnología que lanza el Oreshnikov, ese misil hipersónico, es tecnología soviética en el fondo, que les dijo puedo llegar a donde sea. Ya, paremos. En enero más o menos fue que lanzó ese misil y Putin desafió a Occidente que pusieran los escudos en una ciudad y él lanzaba ese misil con ganas. Exactamente, hizo como un desafío tecnológico, a ver quién fuera capaz de detenerlo, digamos. Sí. Y la pregunta inicial era ¿con qué mundo paralelo? Claro, no, lo que digo yo es que finalmente esa tecnología que viene, que no funcionan para los intereses de la Unión Soviética ni lo que eso significaba, porque hoy día también Rusia son intereses corporativos nacionalistas todos los que se juegan en estos tres estados, si pudiésemos decirlo de alguna manera. ¿No es socialista Rusia? No, eso hay que dejarlo claro, que no es socialista. Porque Rusia dejó de ser socialista en 1990 con la desaparición de la Unión Soviética, digamos. No, es un gobierno con un liderazgo personal, corporativista, un gobierno que la población apoya directamente a su líder. Hay que pensar que el Estado ruso tiene una composición estructural de un país tan grande, con 12 usos horarios, 16 millones de kilómetros cuadrados, y el tema del liderazgo personal es clave como en la constitución del Estado frente a todo ese tamaño de país. Digamos, ahí tiene que haber una conducción clara. Milenario, digamos, estamos hablando de un... Es que Rusia siempre ha tenido, digamos, como esa tendencia a tener una necesidad de conducción diaria, clara, definida, por su forma estructural. La Unión Soviética tenía desarrollo tecnológico, sí tenía, evidentemente tenía. Quizás perdió la carrera informacional, digital, quedó un poco rezagada. Quizás tenía problemas a nivel de la gestión del plan centralizado. Probablemente la nomenclatura también de las clases dominantes querían un espacio mayor a la propiedad, como no había propiedad privada, o alegar o a transferir la riqueza de la élite que se iba configurando, que también se configura una élite, ¿no? La nomenclatura.
Pero quizás todo eso coadyuvó en un momento y la misma inocencia del propio Gorbachev a que la Unión Soviética desapareciera. Pero sí que hubo logros importantes para la sociedad y para la economía, ¿no? Rusa. Digamos, bueno, no rusa, soviética, porque Rusia también la Unión Soviética incluía todos los países del entorno musulmán, turcómano, ¿no? Del Turquistán, toda esa zona, y también lo que sería Georgia y otras nacionalidades, otros grupos étnicos. Entonces, aquí termino. Lo que el Oreshnik como fenómeno y todo lo que ha pasado actualmente, sí que se entiende como un resultado de que el Estado ruso se reconstituye a partir del año 2000 con la llegada de Putin. La década del 90 fue fatal para el Estado ruso y para la sociedad rusa, llena de alcoholismo, crisis económicas, suicidios, pobreza, etcétera, etcétera. Y fue después que con Putin esto se reconstituye. Y esto es parte de lo mismo. Tan así como que hoy en día es la principal potencia militar. Y eso está reconocido. Vamos a ahondar más estos temas, Andrés, pero Sí. dame dos avisos, digamos. Sí, por supuesto. Estamos en Valparapía TV. Gracias, Valparapía. Este es un proyecto de podcast que se llama Kit Carlo Magno. Intenta analizar la política nacional e internacional por primera vez. Acá, un experto en la materia, Andrés Aguirre, Tratamos, hacemos lo que podemos. de la Universidad de Barcelona. ¿Te puedo decir doctor? Doctor Aguirre. No, Podría venir con un... no nos pasemos. Andrés. Oye, es como que la conversación es como ir por un pasillo con muchas puertas y decir, oh, no puedo meterme por esta puerta Sí. porque perdemos la Sí. ruta, pero Pero hay que Pero en el profundizar. Y lo segundo, disculpa, con esto termino. Voy a poner ciertas cosas en YouTube para que reaccionemos. Usted no sabe lo que les voy a mostrar. Ya, Fuera de de eso. acuerdo. Se ve una introducción y pum. y ya yo le aprovecho de hacer una pregunta, porque nosotros igual hemos dado Pregunta. así, ciertas lecturas del panorama internacional Sí. con menos profundidad y todo eso, pero un tema que nunca hemos abordado ha sido la política internacional de Chile. Ajá. Por ejemplo, Milei hoy día se está dando vuelta la chaqueta como puede respecto a su pro-ucranismo. No sé si se está dando vuelta la chaqueta, pero Estados Unidos cambió la dirección y Milei se puso así. El gobierno de Chile ha mostrado un apoyo a Zelensky desde irrestricto. Acérrimo abrazo. El gobierno de Chile ha mostrado cambio, sí. Y un desconocimiento al Pero no al sionismo, curioso. por eso. Claro. Por eso, la provocación es que en el fondo nos cuentes cuál es tu visión de la política exterior, porque se conoce que en temas limítrofes, y en cuestiones así, hay una conducción de Estado. Uno podría decir y podríamos discutir respecto de eso, si es que es así, si es que no es así, pero en fin. Pero hay una cuestión que también tiene que ver con la contingencia política más cotidiana, que son estas posiciones respecto a Ucrania, respecto al sionismo, respecto a Venezuela, por ejemplo, a Maduro, que son cuestiones más contingentes, que no son políticas de Estado necesariamente. ¿Cómo has visto la conducción o si ha habido un cambio de eje respecto de Piñera con Boris? Bueno, habría que contextualizarlo, como todo. Es decir, tiene a nivel internacional, evidentemente no tiene un peso ni siquiera en la región de América Latina. Quizás en América Latina tiene un peso más simbólico, o lo tuvo en su momento con el asunto de ser el país que implementó el neoliberalismo y que en su momento tuvo unos 5 años, 8 años de crecimiento económico, etcétera, etcétera, pero nunca tuvo redistribución de ese crecimiento, ni una redistribución real del ingreso, y al final consolidó una élite, ¿no? Y una desigualdad muy importante en la estructura social. Entonces, bueno, habría que pensarlo desde ahí, primero tener eso en cuenta, porque, claro, yo creo que la política exterior de Piñera era alinearse evidentemente siempre con Estados Unidos, si era una relación centro-periferia absoluta, y sobre todo, perdón, con quien estuviera gobernando en ese momento. Y entonces no creo que haya mayor, no sé si interés, pero diferencia en cuanto a que fuese una política innovadora, ni mucho menos, sino meramente que seguía de un país dependiente al poderío o a la principal potencia global y hemisférica que es Estados Unidos. Bueno, pero Piñera se vendía como el líder absoluto
Es que claro, estaban en el momento de la Alianza del Pacífico, ¿no? Claro. Con Perú, Le llegó el estallido, con pero estaba como México. vendiéndose Es que exactamente, más bien es venderse que otra cosa real. Claro. Sí, cuando fueron es una cosa de imagen, Claro. Cuando de fueron a- marketing. Cuando ¿no? fueron a Cúcuta a buscar a los venezolanos Claro, que migraran, ¿no? que emigraran. Claro. Y eso es porque las Naciones Unidas venían promoviendo una política de fronteras abiertas, entonces como Chile era un país que prácticamente no tenía inmigración, pues bueno, había que sumirse a esa política y habría que abrir las fronteras, tenerlas abiertas. Andrés, eso fue Nada más. Piñera. Eso fue con Piñera. Y ahora, Ahí ¿qué yo ves creo tú que en- Boric tiene sí? una innovación, a diferencia de Piñera, que repite más bien todo lo que ha sido históricamente en los últimos, qué sé yo, 50 años en la política exterior vinculada siempre a Estados Unidos, y que cuestiona por lo menos el tema del sionismo. Tiene un enfrentamiento claro con lo que pasa en Palestina, al menos parece que tiene una convicción de que ya está ocurriendo un desplazamiento de población, está ocurriendo una limpieza étnica y para muchos también un genocidio, así directamente. Entonces, él lo plantea y lo dice en los foros internacionales y en los foros locales, ¿no? En la prensa se puede ver que critica mucho al Estado de Israel, al Estado sionista. Esa es una diferencia importante con respecto porque está en el fondo Israel está imbricado muy fuerte con Estados Unidos. Entonces podríamos preguntarnos quién controla a quién incluso. Porque Israel no viene solo, Israel viene detrás con todo un poderío económico Claro. que trasciende la ciudadanía israelí. Tiene que ver con una vinculación que va más allá del pasaporte incluso, que tiene que ver con el Israel, ¿no? A nivel global. Estamos hablando de la gran economía. Claro, entonces Estados Unidos e Israel siempre hay una vinculación, una cohesión muy fuerte, y él es capaz de al menos criticar eso, lo cual está muy bien, pero el único problema es que a veces también en otros aspectos como que muestra ciertas contradicciones. Los quiero volver a Ucrania y a ver si podemos revisar esto para que me dé tu impresión en Liber. Andrés, tenemos acá. Siguiente de Ucrania con Gabriel Boric. ¿Esto cuándo fue? Ahora es lo que tenemos que hablar de esa relación. Es una relación contradictoria. Desde este ángulo. Esto es hace un año. Liber, ¿qué te parece? Más allá de la situación concreta de apoyo a Ucrania parece ser un poco contradictorio, ¿no? Yo creo que lo ¿A ti es. te parece que es contradictorio? Me parece que Con el discurso que tiene Claro. claramente de identificar la problemática que hay en Palestina, cuando al final, más arriba, ¿no? Sobre todo en ese momento, donde está el gobierno, porque eso fue antes de Trump, ¿no? Sí. Claro. Era la misma fuerza en las que estaban detrás de un fenómeno, pero él está con el caso ucraniano absolutamente alineado con Estados Unidos y con Zelensky. Es curioso. A mí me hace ruido, digamos. Y no sé cómo lo podría explicitar o explicar. ¿Cuáles son los intereses de Chile ahí? Quizás ahí hay un alineamiento total con el globalismo en ese lugar, en esa temática. Y ya pienso, no sé, especulando, lo de Palestina quizás sea una cosa más visceral de él o más personal de él. Pero creo que los asesores que tiene o la política exterior debería tener más coherencia. A eso me refiero, que es como inconsistente. ¿Será que para el problema político que significa para Boric la política exterior respecto de Palestina se asemeja a los problemas valóricos que se discutía antes? Hoy día son estos temas valóricos que lo que fue el lugar donde encuentra una diferenciación real con la derecha desde el punto de vista valórico, porque finalmente al Estado de Chile apoyar a Palestina no es un gran problema, como si apoyar a Rusia es un gran problema. Ajá. ¿Podrá haber una hebra por ahí? Puede ser. Sí. Puede explicarse por ahí tal vez. Sí, perfectamente.
Perfectamente podría ser tomado de esa manera. Lo que pasa es que, claro, eso para el análisis local, ¿no? Que uno podría hacer desde lo que pasaba en la política chilena, como estas divisiones de la agenda valórica, ¿no? Y claro, Palestina, sí, sí, exacto, enfrentarse. Apoyar a Rusia sería un compromiso mayor, seguramente. Lo que pasa que también el ruido hace porque ningún otro, creo, presidente latinoamericano ha tenido tanta vehemencia. Creo no haber escuchado a otro presidente con tanta vehemencia y claridad para enfrentarse a Palestina. Perdón, al sionismo, a lo que está haciendo Israel en Palestina, a lo que es el genocidio, digamos, que está ocurriendo en toda la situación. Por los motivos que sea, porque también hubo un secuestro de personas, bueno, y toda la cosa, pero ya el escalamiento ha llevado a denominarlo como limpieza étnica o genocidio, ¿no? Desde el origen de esto en octubre del año 23. Entonces sí, ese punto puede ser importante. Lo que pasa es que la distorsión o lo que hace ruido es eso, ¿no? Que tiene una vehemencia absoluta con Palestina, pero un alineamiento total con lo de Rusia y en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Probablemente sí, el globalismo o la tendencia política de Chile siempre ha sido alinearse con Inglaterra y Estados Unidos. Por lo menos en los últimos, ya ahí nos alargamos más, podría ser 100 años. Como Estado. De hecho, en la guerra de las Malvinas, Chile también prestó apoyo y plataforma de logística a los ingleses. Lo cual, para mucha gente que cree en la patria grande o en la hermandad latinoamericana, Eso fue fatal. Entonces, pero hoy en día habría que, claro, quizás las presiones son muy importantes, pero otra vez lo mismo, Boric como que más allá de no hay una coherencia en la política exterior, por el mismo motivo también aparece como demasiado pro, incluso en el caso de Ucrania. Es como que, claro, no mantiene distancia en ninguno, o una cosa más mesurada. Entonces, justamente y eso te va a pensar que sea más personal que de yo me un poco más personal. Más emocional. Sí, y ahí no sé si, que también puede estar vinculado con la agenda política más ideológica, Sí. pero no lo veo tanto así, porque hoy en día el debate valórico, por los mismos movimientos internacionales, ya no es el debate central, por lo menos en los últimos 2 años. Y me gustaría 2 años, tampoco más, cerrar pero el tema, atrás. al menos que nos mantengamos en Chile todavía. Sí. Quería hacerle una pregunta en esa área. No, Que voy a llevar de nuevo. Cambiemos, ya. Volvamos a la internacionalismo. Miren, les tengo el siguiente video. A ver. Que va en la línea de Zelensky. Esto fue la CNN. Rompemos nuestra programación habitual para contarles que la noticia está hasta ahora en Washington, donde el presidente Donald Trump se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Oigamos. Bueno, CNN no es nada cercano ni a Trump. Estoy alineado con Europa. Quiero ver si podemos hacer esto. Quieren que sea duro, puedo ser más duro que cualquier ser humano que hayan visto. Puedo ser tan... Pensilvania hizo campaña por la oposición en octubre. Ofrezca palabras de agradecimiento a Estados Unidos y al presidente que intenta salvar su país. Por favor, ¿usted cree que se habla fuerte de la guerra? ¿Puedo responder? No, ha hablado mucho. Su país está en... No se ha visto algo así, yo creo, primera vez que se ve algo así. Vehiculizado por los medios a nivel mundial, ¿no? Entre dos jefes de Estado. Claro, ahí queda claro, yo creo, quién manda. Sí, más bien, esa era la señal ahí, claro, es decir, el Trump representa el Estado estadounidense, valga la redundancia, ¿no? A esa entidad. Y venía recién llegando al poder. Entonces yo creo que ahí quiso hacer un corte, como todo lo que ha hecho últimamente, ¿no? Es decir, esto no es como repetir un gobierno, llegar y sentarse en la poltrona, en el sillón y no hacer nada, y meramente calentar el sillón, no. Y ahí yo creo que era necesario hacerlo frente a Zelensky para que quede claro a nivel mundial también, de que Estados Unidos es el que ha apoyado previamente con el gobierno anterior, con Biden, ha financiado mayoritariamente, también la Unión Europea, pero en menos cantidad, financiado a Zelensky, a Ucrania, en el esfuerzo bélico de Ucrania, ha sido Estados Unidos, ¿no?
y con todo lo que eso implica, y también en la compra y venta de armas. Entonces yo creo que eso lo quiso dejar claro, y de ahí, aparte de eso, a través de ahí influir y por el interés de ambos, de Trump con Putin, digamos, que ellos están mucho más conectados, Claro. que era el término de la guerra. Ahora, pésimo negociador Zelensky. Le van a. Pero Zelensky siempre ha sido un showman. Acuérdate que es actor, bueno, hoy en día ejerce Claro, presidente de un show. país, pero siempre ha usado tenida bélica, es decir, siempre ha tenido una muy pensada una imagen, ¿no? Bueno, todos estos países de Europa, Estados Unidos trabajan mucho que es la Claro. propaganda y la guerra psicológica que se llama, ¿no? La Pero, influencia. como dices, nunca habíamos tenido acceso público, No, con algo así, video, ¿no? a una persona que va a conseguir Que lo está armas- regañando, lo armas está a retando. cambio de tierras raras, Sí. y que ese era su objetivo. O sea, saliste del país, los ucranianos echamos la talla el otro día, así como escribiéndole en WhatsApp: oye, que te vaya bien, Solo- logra las armas, por favor, los drones que necesitamos, Pero pasa esto, y después el WhatsApp: oye, ¿cómo te fue? Además, Respondía Zelensky en ese claro, momento. porque Zelensky en el Viejo. fondo yo creo que se cree más de lo que en realidad es como poderío que tiene. Claro. Porque la economía, lamentablemente para el pueblo ucraniano, la economía ucraniana está en crisis. Aparte de las influencias de la guerra, está destruida la Está ahí. energía. Es decir, entonces él yo creo que tiene una figuración más allá de la que en realidad el Claro, alcance que bueno. tiene. Claro. Es decir, Ucrania no está mal. Está mal. El pueblo ucraniano, digamos. Y vaya a conseguir algo Pero bueno. que vos, peor, pues, o sea, se Pero ¿a quién se le ocurre que un país como Ucrania, con lo que tiene capacidades tecnológicas, económicas, militares, podía enfrentarse a Rusia? A nadie. Solamente al apoyo que tenía de la OTAN y de Ujú. Estados Unidos. Entonces la guerra, como le llaman guerra proxy, sí, sería un intermedio Ucrania, pero a la vez Rusia está peleando con la OTAN, la disputa es con la OTAN y con Estados Unidos. Oye, tú, Con ese Estados Unidos antes de Trump, claro. tú has hablado de un poco el rol de Europa en esta guerra. Yo creo que en este mapa es Europa que no encuentra un lugar en la historia que le sea cómodo. Yo veo lo siguiente. En primer lugar, veo que este orden tripolar o multipolar, que yo creo que es mejor que un orden unipolar. No sé si mejor es algo que podríamos. Bueno, en fin. Bueno, Más allá- tal vez sea preferible. Más Por una cosa de preferible. equilibrio de la relación Preferible, internacional. pero más allá de Ya eso, tendencia más más allá, pero más allá de eso, parece ser que son intereses nacionales corporativistas quienes son las almas de estos engendros mega estados, mega potencias mundiales. Globalista que está. No, po, No, en el no, caso en un orden de... post-globalista sería. Depende del... Pero Estados Unidos es el que hace el giro, ¿no? pero claro, Hoy. claro. La bisagra. Claro, es Trump lo que destruye el siglo XX de alguna manera, proporcionando este nuevo orden. Lo que Que necesita, está emergiendo. claro, Que se quiere, Y es- no se ha consolidado. y pareciera ser que Trump era el que la tenía más clara desde antes que iba a ocurrir esto, derribando algunos mitos, como por ejemplo el mito de que era alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo creo que tiene idea de algo que hacer. No sabemos si le va a funcionar o no le va a funcionar. Estados Unidos yo creo que tenía pocos planes realmente que lo dejaran durante mucho tiempo más en el control del mundo. Pero más allá de eso, hay una idea como expansionista que ha tenido Trump. Y ha sido siempre un barabucón que dice: voy a hacer esto y no lo hace, voy a hacer esto y no lo hace, pero algunas cosas sí la va haciendo. Y los esfuerzos expansionistas, por ejemplo, en Groenlandia, en Canadá, en México. La declaración que La ha hecho declaración. con Groenlandia. A mí me con parece, Canadá, a mí me parece que lo de México, Claudia Sheinbaum ya le atizó la cancha, más allá del tema del Golfo de México, que tiene muchas implicancias. Como que, no sé si es que va a tener una extensión hacia el sur de Estados Unidos, pero podría ser hacia Groenlandia. Podría haber en esas 3 horas que se conversaron, que le dijera usted déjeme aquí porque yo necesito como imperio controlar ciertos lugares, llegar hacia otros lugares. ¿Qué se conversaron? Dejen en los comentarios. Europa tiene el problema que tenía Alemania, pero el problema que tiene Europa es que tampoco puede extenderse. Es un imperio que está encerrado como unidad.
no tiene muchos lugares donde extenderse. Entonces, las zonas de influencia que podrían aumentar sería la de Estados Unidos en términos de control militar de lugares. Lo que está ocurriendo con Rusia en Ucrania, quizá Europa quede más desprovista de protección respecto de Rusia para Europa. Pero la idea es que conversemos respecto la situación de Europa en este escenario. la situación de Europa y la situación de las expansiones militares que pudiesen venir en reemplazo de una superguerra mundial. Sí, yo creo, guerras pequeñas de expansión. Creo que es decir, esta es una guerra proxy o por delegación, que la mencionan en castellano, en español. Claro, lo que pasa es que partimos de la base que son potencias nucleares, entonces yo creo que si hay una racionalidad en este asunto, todos saben, digamos, de estos tres polares, de estas tres grandes potencias, que en esa guerra no se puede utilizar todo el armamento y todas las capacidades porque sería la última, y ahí Claro. es que el globo no persistiría. Hay gente mínimamente que dice que las armas nucleares no existen porque si no alguien ya las habría usado o las habría utilizado. Hay alguien por ahí También. en algún sí. Pero bueno, de momento demos por hecho que sí y que Claro. son la disuasión, la gran disuasión. Entonces, claro, ¿qué pasaría con Europa en este escenario? Europa, claro, no es como decía, hay una Unión Europea, pero no es un imperio porque no es un Estado, sino tiene una dirección homogénea. Europa son múltiples estados que componen la Unión Europea y a la vez tienen entre ellos distintas realidades económicas, distintos niveles de desarrollo económico, etcétera, formas de vida, culturas, idiomas. Entonces no es fácil y no se va a poder aglutinar eso. No, digamos, salvo que haya un gobierno como gobierno único, es muy difícil. Europa es múltiple, es diversa y esa es su riqueza. Ahora, en la realidad actual, frente a estos tres grandes megapotencias o superpotencias, Europa claro que tiene problemas, porque ya No venía logra encontrar el lugar. porque venía con una decadencia económica que se venía tratando de mantener por la locomotora alemana. Alemania llevaba el desarrollo industrial europeo y todas las demás países, grandes países como España, Italia, Francia, Inglaterra, pero Inglaterra siempre estaba en un juego un poco dual, que un día está en Europa y otro día quiere ser independiente, autónoma y son siempre vinculada atlánticamente con Estados Unidos. Entonces no tanto Inglaterra, pues Inglaterra es financiera, ¿no? Inglaterra más bien, la City de Londres, ahí está el imperio británico y el poderío que tienen. Lo industrial y en la producción estaba en Alemania. Y el problema es que ahora Alemania está pésimo. En los últimos 2 años tiene una crisis económica y ya están pensando en tratar de ocupar un espacio, pero olvidando los valores europeos. ¿Ya? Todo el modelo social europeo, el estado de bienestar, los valores de la libertad, de la democracia de los últimos 80 años tras la Segunda Guerra Mundial, son los valores europeos de la paz internacional, de la cooperación. Eso lo quieren olvidar. En las últimas 2 semanas están llamando al rearme de Europa a gastar 800.000 millones de euros en armas y están como traicionando u olvidando todo eso por un enemigo virtual, ficcionado, que es Rusia. A Rusia no le interesa invadir Europa. ¿Qué le va a interesar invadir Europa si no tiene Europa recursos naturales? Ni siquiera tiene recursos naturales. Sí, y para más Rusia sería imposible pensando invadir Europa. ¿Qué ganaría con invadir Europa? Nada. O sea, esta guerra que quiere rehusarse Europa que termine, en el fondo es la forma que el manotazo de ahogado yo creo que ahí está que Europa no quiere aceptar que esa guerra termina, primero porque no es la población de Europa, son las élites europeas, que aún siguen siendo globalistas, aún siguen teniendo esta idea de que venía de arrastre de la guerra, del inicio de la guerra de Ucrania, con Biden y todo, y ellos son esa élite que responde a los intereses de Bruselas, a los intereses del banco, bueno, lo que es la banca de la banca del sistema internacional de pagos. Es decir, todo ese entramado que se ha ido generando tiene una inercia y no quieren dejarlo. Y hay mucho liderazgo globalista y hoy día ese globalismo es agresivo y a través de la guerra y todo este rearme, lo que yo creo que, bueno, están buscando mantener activa la maquinaria de la deuda,
de la banca, de las finanzas, y ahora con el rearme como gasto. Pero no pensando en los valores europeos y en la población, y le están inculcando un miedo y un pánico en la última semana que en realidad no se dice con la realidad. Entremos a la última semanita Ya. para hablar de actualidad. Yo te decía la semana pasada, Andrés, porfa, ven al podcast, mírate harta política internacional, está atento porque ya en el audio que hablamos de producción me mencionaste la palabra caos. Sí. Estamos Sí, viendo pasa que un momento en la última en la historia, digamos. es que hay muchas situaciones que se están dando como potenciales o posibles, pero no se están concretando. Bueno, Y otras que parece que se avanza, después se retrocede de inmediato. Entonces como no en horas, en un día. de ¿sí? un día para otro. Entonces hay como un ámbito de confusión, de complejidad máxima. Porque claro, Europa, y cuando digo Europa, estamos hablando de la élite de Bruselas, la élite que controla la Unión Europea, no la población, pero bueno, uno se expresa así para resumir, ¿no? No, pero Esa Unión Europea justamente está generando mantener la guerra, estirar la guerra de Ucrania. Entonces ahora tienen un conflicto que se quedan sin Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no está con Europa, y Estados Unidos siempre controló Europa. Era Europa, en el fondo se ceñía según lo que Estados Unidos va diciendo en política Claro. exterior. Pero este cambio de Estados Unidos no lo asimila la élite europea, sigue con el pensamiento que venía de antaño. Entonces, claro, por ejemplo, en ese caso, Estados Unidos propone, se genera entre Rusia y Ucrania un acuerdo para mantener, el lunes pasado creo que fue, mantener libre de intervención militar en el Mar Negro para que haya intercambio comercial y la salida de granos y materias primas de esa zona que es muy rica, sobre todo en materias primas y alimentos, el Mar Negro y la infraestructura energética, dejarla como libre de cualquier atentado bélico, ¿no? Un acuerdo de paz, digamos, reducido. Pues como por partes. claro, al día siguiente ataca el Estado ucraniano, estaba atacando una pequeña central eléctrica en Rusia, por ejemplo. Europa, dentro de esta dinámica, propone más inversión militar, y rearme. Entonces uno dice, bueno, Estados Unidos propone una paz, pero por otro lado está generando conflicto, perdón, ahora invadiendo, tratando de entrar a discutir con Yemen. No creo que invada, pero envía misiles a Yemen porque apoya directamente a Israel. Estados Unidos y Yemen se enfrentan. Entonces genera una actitud bélica en el Medio Oriente, Estados Unidos, Estados Unidos, el de Trump, pero a la vez busca la paz en Ucrania. Entonces, claro, está lleno de contradicciones y de situaciones que no terminan de consolidarse. ¿Y no será también que las élites discuten y negocian élite global en una capa y ya los ejércitos ya no responden a esas instrucciones y ya están en una guerra bélica y probemos las armas que sean? Que lo que pasa es que ahí, claro, es como ¿No será la imagen es como la del tablero de ajedrez en la geopolítica, que cada uno mueve sus piezas, ¿no? Pero lo que hay es que Estados Unidos también está teniendo una actitud ambivalente o al menos poco consistente si uno lo mira más allá de los intereses. Si uno piensa en intereses fríamente, su interés está en Medio Oriente. Trump es sionista, apoya directamente a Israel. Por otro lado, apoya a Putin en el caso ucraniano, en el conflicto con Ucrania, en la guerra. Entonces uno ahí ve como que no hay un liderazgo por la paz mundial. Digamos, desde Estados Unidos al menos no hay. China, Europa no. Europa sigue en la línea de mantener la guerra en Ucrania. Y China se mantiene mirando, al menos no declara, no aparece prácticamente, pero sí China siempre mantiene su posición como aquí nos interesa el comercio, ¿no? La economía. Y los chinos no tienen como una actitud con Putin, ¿no? Sí, porque son economías complementarias. Es decir, Rusia le envía materias primas, China compra esas materias primas porque las necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero claro, China no tiene un imperialismo agresivo. China lo que en el fondo hace es negocios. Y negocios ganar, win-win. Es decir, tú necesitas... El imperio inca. Yo te invierto, tú me das ese espacio para invertir,
pero a la vez tú ganas, pero no te exige. Lo que sí Estados Unidos es que te impone una política económica. Claro. Te impone una deuda, un Valórica, endeudamiento cultural. con el Fondo Monetario Internacional o una política económica determinada. Y lo- Neoliberal o lo que sea. En cambio, China no hace eso. Entonces, claro, hoy en día tú dices, ¿quién está llevando una idea como lógica de mundo? No hay ningún país que lleve como una idea una directriz. Entonces, y los acuerdos no cierran, no terminan. Y el conflicto se mantiene, a menos a día de hoy. Yo no sé lo que va a pasar con Europa, me sorprende este derrotero que se está llevando estos últimos 10 días, pero parece que va en serio, belicista. Es sorprendente. Ahora lo iban a celebrar, supuestamente iba a ir invitado Trump a Rusia. ¿Verdad que había esa posibilidad? ¿Cierto? ¿Se dará? Habría que invitarán verlo. al- Es interesante ver porque eso sería un histórico también, seguramente. ¿Cómo está jugando ese ajedrez? El tablero de ajedrez. En fin, como que todo se... Y Trump salió en enero, en diciembre, cuando salió electo, pero Nada. pareciera Enero. pareciera que ha pasado mucho tiempo, Muchas cosas sucedieron Mediados de en muy enero. poco tiempo. muchas cosas. Sí, porque llegó moviendo el proceso, ¿viste? Entró para hacer cambios directamente. No es una presidencia cualquiera. Podemos estar de acuerdo con esas ideas o en parte Ujú. algunas no, con otras sí, pero sí no va a pasar desapercibido en ningún caso. Dios. Estamos Quedé totalmente ilustrado. buenísimo, buenísimo. Qué bueno, chicos. Harto material para revisar. Creo que, bueno, vamos a hacer varios cortes de esta podcast. Porque hay buenos momentos que avanzamos mucho en profundidad. Yo creo que nuestra comunidad que nos está siguiendo, niños de 15 años que nos están siguiendo, por favor, investiguen. Aquí en Sí, nuestro es muy Andrés tiene una interesante lo que está cantidad de sucediendo. información y, bueno, referencia. Si tienen alguna duda, escríbanos. Yo creo que eso está buenísimo. Como Sí, de claro. lo que escucharon, alguna Claro, tener duda, interacción, pregunta, comunicarse. por favor, líder, cierre de King Carlos. ¿Algún Magno, otro cierre. comentario? Preguntas también. Vamos viendo. Vamos bien. Este es el inicio. El inicio. Nada, solo saludar a todo el mundo. Muy, muy entretenida la conversación, así que Saludo también. Y Al agradecer a próximo nuestro invitado. No, muchas gracias a Bien. ustedes. Ya ven, don A Andrés. ustedes, compañeros. Sin duda, amigos. Quedaron varios temas, pero vamos Ya a no. pero hay No. que cortar en este momento. Llevamos como Cuando 7 sea, horas. los volvemos a, no, está bien. tocar ahí y los tratamos. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao.